Por ahí van a poner nuestra página de internet, ahí en la pantalla, es www.fortaleza.mex.tl, con la finalidad de que todos los audios, todos los videos, toda la enseñanza que estamos dando los domingos y los miércoles, ya están ahí en la página de internet, en audio, en línea, usted los puede escuchar en línea, pero también los puede ver en video, los puede escuchar y ver en video. Así es que la idea es que si usted no puede venir los miércoles, también pueda escuchar la serie que estamos dando ahorita, que se llama Los Principios Generales de la Fe, para que si usted es de las personas que a lo mejor diga, pues es que no me ha funcionado la palabra, no he visto milagros de Dios, a lo mejor no he visto que me estén funcionando las cosas. Bueno, esa serie que estamos dando los miércoles es específicamente para las personas que digan, no me está funcionando, no veo resultados, para que usted vea cómo funciona la fe, cómo opera la fe y cómo se mueve Dios a través de su poder, a través de la fe de los creyentes. Muy bien, 1 Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. ¿Ya están listos? Con su Biblia, con su libreta, su cuaderno. Acuérdense que este es un lugar de instrucción, de enseñanza y de preparación para que usted viva una vida de éxito. Muy bien, 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, todo aquel hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Dice así, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias porque eres un Dios que nunca falla, un Dios de milagros, un Dios de maravillas, un Dios que nos ha amado con amor eterno desde la eternidad. Te damos gracias porque eres un Dios que se manifiesta con su poder milagroso cada día de nuestras vidas. En esta mañana, Señor, después de haberte adorado, te pedimos abundantemente sabiduría, revelación, para que se abran nuestros ojos espirituales y podamos ver, Señor, la luz de tu palabra, y podamos ver por medio de la fe que crece a través de esta semilla, que hay milagros creativos que se verán en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Yo declaro tu gloria, Espíritu Santo, manifestada en este lugar, y te doy gracias de antemano de todos los milagros que tú harás en esta mañana, milagros creativos de sanidad, milagros poderosos de tu presencia. Te declaramos el Señor de esta reunión, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues estamos viendo la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano. Fíjese bien, por ahí dimos un anuncio en la radio de que vamos a comenzar a ver milagros. Bueno, siempre los hemos visto, ¿verdad? Pero ahorita no vino ninguna persona, ¿verdad?, con pies planos. Usted no, ¿verdad? Por ahí en la radio a alguien dijimos que vinieran para, si tenían pies planos, para ver que Dios les hiciera la curvatura de sus pies, pero al parecer no vino nadie, ¿verdad? Creo que a lo mejor hay mucha gente sana, o prefiere ir a lo mejor con el doctor, ¿verdad? Pero sin embargo, creemos que Dios va a hacer los milagros de la gente que venga a este lugar. Y si no, por lo menos ya también tenemos la opción de que también pueden ir a Noches de Gloria. Si usted lleva a alguien que esté por ahí en una situación complicada, difícil, ciego, sordo, mudo, paralítico, etcétera, o personas con deficiencias de otro tipo, bueno, es el lugar para llevarlos, para ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 nos habla de la soberanía de Dios.
Dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primero, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Muy bien, esta serie trata, fíjese bien, trata, en primer lugar, de que usted conozca el término, el concepto de soberanía de Dios. Soberanía de Dios, o el término soberanía, pues es un término o una frase que regularmente se ha interpretado como que Dios, nadie le puede decir nada porque Él es libre y soberano, por decirlo así, que Él decide hacer cosas por su libre voluntad sin que nadie pueda inferir o intervenir en sus decisiones. Soberano significa que Él hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, pero lo hemos analizado que sí hace eso, pero dentro de su bondad, dentro de su amor, dentro de sus atributos, que es siempre amor, bondad, misericordia. Entonces, fíjese bien, Dios, regularmente se ha pensado que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Fíjese que si Dios es así, Él viola inclusive su propia naturaleza. Porque si Dios es santo, algunos creen, como Dios es santo, dicen ellos, pues también si Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere, como un concepto de soberanía, entonces Dios cuando quiere me puede enfermar. Eso creen, lamentablemente. O sea que Dios cuando quiere se puede llevar a un hijo mío a corta edad. Regularmente eso se ha dicho. Que cuando Dios quiere hace cosas malas. Pero, fíjese bien, Dios hace lo que quiere, ok, cuando quiere y como Él quiere, sí, pero dentro de lo que Él dijo en su palabra. Es decir, Dios no va a violar sus propios mandamientos. Si Dios escribió algo aquí en este libro llamado Biblia, que este libro llamado Biblia fue dado por inspiración a hombres, profetas, hombres de la Biblia, donde Dios dio a conocer su voluntad hacia la humanidad, dio a conocer su perfecta voluntad. Entonces, fíjese bien, si Dios nos dejó estipulado algo en su palabra que se llama testamento, Dios jamás va a violar lo que ya dijo en su testamento. Si Él dice ahí que por la llaga de Jesús somos sanados, significa que Él no va a violar ese mandamiento de que somos sanados, de que Él ya nos sanó hace más de 2000 años y hoy recibimos la sanidad. Jamás va a violar eso, es decir, Dios nunca nos va a enfermar, para que usted me entienda. Jamás nos va a enfermar porque Él no puede violar lo que ya escribió en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Regularmente, porque se ha escudriñado a lo mejor la Biblia en base a una traducción, si leemos mire, fíjese, yo aquí tengo la Reina Valera 1960. Si leemos una sola traducción, no vamos a tener luz de la palabra. No vamos a escudriñar, como Jesús dijo, profundicen en las Escrituras. Cuando profundizamos en las Escrituras, vemos otras traducciones. Por ahí tenemos un programa bíblico donde aproximadamente son 50 traducciones bíblicas, donde usted puede analizar inclusive en el hebreo, puede analizar en el griego, Nuevo Testamento, las Escrituras y verificar si lo que dijo el traductor es correcto o no. Bueno, por lo tanto, Jesús dijo, ustedes escudriñen precisamente lo dijo, ¿por qué? Porque Él sabía que iba a haber errores de traducción importantes donde iban a dañar la imagen de Dios. Ok, entonces, hemos visto un poquito la teología calvinista también, de la predestinación calvinista se llama, donde regularmente este hombre llamado Jan Calvin o Calvino, por allá en 1540, 35 por ahí, él dijo 5 puntos doctrinales de los cuales se basa gran parte de la iglesia cristiana actual. Vimos algunos errores importantes, ¿verdad?, del calvinismo, donde él decía que Dios salvaba solamente a los que Él quería, solamente unos cuantos elegidos, decía Calvino. Es decir, no tomaba en cuenta lo que dijo Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Calvino no tomó en consideración que Dios amó al mundo, que si vino Jesús a morir en una cruz, derramó su sangre, fue para redimir a la humanidad en general, pero solamente son salvos los que creen en Jesús. ¿Cuántos saben?
O sea, si a alguien se le predica de Jesucristo y niega al Señor, lo rechaza, lo desecha, créanlo que esas personas pues simple y sencillamente no van a ser salvos. Pero Cristo pagó el precio por ellos también. Muchos a lo mejor se están yendo a sufrir al fuego eterno, al Hades, Seol o como se llame. Están yendo a sufrir a ese lugar no porque Dios los mande para allá. Calvino decía que Dios destinaba a unos para ser salvos y destinaba a otros para mandarlos al infierno. Fíjese, Dios no puede ser tan malo como para decir, oye, a este yo lo elegí porque está guapo, bien parecido, a este lo elegí para que sea salvo, imagínense Dios. Y a este porque está fellito me lo voy a mandar al infierno. No, pues no. O al revés, a este porque está pobrecito lo voy a mandar al cielo, y al otro porque es rico lo voy a mandar al infierno. Algunos creen que la gente que tiene dinero no puede entrar al reino de Dios. Vamos a Marcos capítulo 10 para entender este hecho. Marcos capítulo 10, versículo 17, fíjese, nos habla de un joven rico. Para que usted capte, para que usted podamos entender todos nosotros, que regularmente hay una frase que se ha hecho muy común, que los ricos no pueden ser salvos, pues dicen ellos, los ricos no pueden entrar al reino de Dios. Regularmente eso se nos había enseñado. Por eso se nos había dicho que entre más pobres somos más humildes, fíjese, entre más pobres más humildes. Y entre más pobres podemos entrar al cielo. Eso se nos había enseñado incorrectamente. Pero ahorita le voy a demostrar bíblicamente que Dios no desecha tampoco a los ricos. No desecha a los pobres, tampoco desecha a los ricos. Marcos capítulo 10, versículo 17. Dice así: al salir él para seguir su camino, es decir, Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le pregunta este hombre, un hombre prominente, un hombre que tenía bienes, un hombre que estaba muy bien económicamente hablando. Marcos 10, versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Fíjense, no porque Jesús fuera malo, sino porque Jesús le daba la gloria, la honra de donde él venía. Él le daba la honra y la gloria a Dios, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, si bien es cierto, Jesús es Dios, pero cuando estuvo en la tierra, dice en Filipenses 2:6 al 8, dice que Jesús se despojó de ser Dios, de su deidad, para venir a ser semejante a nosotros los seres humanos. Muy bien, por eso Jesús le daba la honra, la gloria, la deidad, diciendo, bueno, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. ¿Cuántos saben que Jesús era bueno? ¿Sí saben ustedes que Jesús era bueno? Porque él anduvo siendo siempre bien, él amó a la humanidad, inclusive, fíjense, tan bueno es Jesús que tuvo que morir, y sacrificarse. Tan grande fue su sacrificio, imagínense si no les amó a ustedes. Así es que ustedes son personas importantes para él. Marcos capítulo 10. Le dijo Jesús en el versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Dice, los mandamientos sabes, le dice este hombre. Tú los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, es decir, este hombre se sabía todos los mandamientos. 20. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Fíjese, era un hombre que guardaba los mandamientos de la ley de Moisés. Era un hombre que amaba inclusive a Dios, que guardaba su palabra. No era cualquier persona, era una persona que guardaba su palabra. Pero 21, entonces Jesús mirándole dice que le amó. ¿Qué dice que hizo Jesús? Le amó, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Fíjese cómo le amó Jesús. Le amó, y porque le amó le dijo, fíjense lo que le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, dalo a los pobres. De repente
la primera interrogante que se nos viene en nuestra mente es, oye, Jesús lo amó y le dijo, vende todo lo que tienes y quédate sin nada. Qué feo, ¿no? Qué fea expresión, o qué feo mensaje, porque de repente este hombre tiene bienes y guarda todos los mandamientos, fíjense, todos los guarda. Sin embargo, Jesús dice que le amó y le dijo, quédate en la ruina. ¿Ustedes creen que Dios puede amar así? Pero fíjese, le voy a aclarar bien eso para que no le quede duda. Dice que le amó y le dijo, vende todo lo que tienes. Amándole, el mismo Jesús le dijo, quédate en la ruina. En pocas palabras. Pero fíjense, no se trata de decir, no se trata de que Jesús lo quería dejar en la ruina. Le voy a decir lo que Jesús le quiso dar a entender a él. No significa que Jesús lo quería dejar sin bienes, totalmente en la calle, sin casa, sin nada. No se trata de eso. Fíjense bien lo que Jesús le quiso decir cuando dice que le amó. Le amó, dice, y le dijo. Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Si continuamos leyendo, veamos qué es lo que nos dice el contexto. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y fíjese lo que le dijo Jesús, y tendrás tesoros, ¿dónde? En el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Ven y sígueme tomando tu cruz. Y tendrás tesoro, ¿dónde? En el cielo. Fíjense. ¿Por qué quería Jesús que él diera? Porque sabe Jesús, nuestro Señor Jesucristo sabe que es mejor dar que recibir. ¿Sabe por qué? Porque cuando damos, Dios nos multiplica lo que damos. En primer lugar. Jesús no lo quería dejar pobre, al contrario. Quería multiplicarle sus bienes. Por ahí Lucas 6:38 dice, el capítulo 6 de Lucas dice, dad, dijo Jesús, dad. Entonces cuando tú des, se te va a dar a ti, pero se te va a dar buena medida. Dice, remecida, rebosante, darán en vuestro regazo, es decir, en un lugar. Entonces cuando tú das, dice Jesús, Él te promete que te va a multiplicar lo que tú des. Por eso a este hombre no quería dejarlo sin bienes, no quería dejarlo pobre, sino al contrario, Jesús sabía que era mejor dar. Ahora fíjense bien, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces cuando tú des, Jesús le dijo, entonces tendrás tesoro, ¿dónde? El tesoro en el cielo representaba ahí que él iba a ser salvo, iba a tener la vida eterna, eso representaba, fíjense. Tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme, es otro requisito. Ven y sígueme, es decir, tienes que creer en mí, Jesús le estaba diciendo. Tienes que creer en mí para que entres al reino de los cielos, al reino de Dios. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Fíjense, este hombre se fue triste porque tenía, ¿qué dice? Muchas posesiones. Fíjense, no una casa, ni dos casas, tenía muchas posesiones. ¿Se da cuenta? Muchas posesiones tenía este hombre. Fíjense, Jesús quería probar a este hombre si realmente su corazón estaba en el reino de Dios o su corazón estaba en las riquezas. Eso es lo que Jesús quería probar de este hombre, no que quería dejarlo pobre. No que quería dejarlo pobre, sino probar su corazón, a ver si su corazón realmente amaba a Dios, este hombre. Si realmente amaba a Dios, después que Jesús le prometió los tesoros de los cielos, fíjense, es más grande, son más grandes, créanlo que más grandes, que los bienes que puede usted poseer aquí en la tierra. A lo mejor personas de los más millonarios de aquí en la tierra pueden poseer tantos bienes, pero esos bienes que él tiene jamás podrán compararse al tesoro de los cielos. Es lo más grande que puede haber sobre el universo, el tesoro de los cielos, incluyendo la vida eterna. ¿Me explico? El tesoro, uno de los tesoros de los cielos es que usted va a pasar a una vida mejor, y no significa que se va a morir, como dicen las funerarias, ¿no? Pues ya pasó una vida mejor, y ahí está el muertito en la caja. Pero pasar a una vida mejor significa que después de que usted viva 120 años sobre la tierra, se vaya al cielo. Fíjese, 120 años es lo que la Biblia registra. Génesis 6, versículo 3, dice que son 120 años la vida del ser humano. ¿Por qué vivimos menos tiempo? Porque no conocemos la perfecta voluntad de Dios. Porque no conocemos que Dios es bueno. Porque creemos que tanto lo bueno y lo malo viene de parte de Dios, que Dios nos quiere destruir,
que Dios nos quiere enfermar, que Dios nos va a castigar. Y todo eso, lamentablemente nos lleva, la falta de conocimiento nos lleva a la ruina, nos lleva a morir o ser de corta vida en la tierra. Muy bien, Marcos capítulo 10, versículo 22. Pero el afligido, este hombre, por la palabra que le dijo Jesús, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense, ese hombre, ¿dónde estaba el corazón de él? En las riquezas. Él amaba más las riquezas que a Dios, porque ni una misma palabra de Jesús pudo convencerlo. Imagínense, yo ahorita les hablo la palabra, ¿no? Pero imagínense que el mismo Jesús les esté hablando, que venga Jesús y se pare aquí a un ladito, y que Jesús les diga, vende tus posesiones, ven y dáselo a los pobres. Imagínense, pónganle que está Jesús aquí, ¿no? Pónganle que está Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y está presente aquí, créanlo. Por el Espíritu Santo Él está presente, Él está oyendo inclusive. Imagínense que si Él se manifiesta físicamente hablando, y que les diga a uno de ustedes, vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Cuántos de aquí creerían y le dirán caso al Señor Jesús? Íbamos a dudar, ¿será Jesús? ¿O es uno que la hace de Jesús? Imagínense. En la época de Jesús así la gente estaba. ¿Realmente Él será el Mesías? ¿Le creeré o no le creeré? Ni al mismo maestro le creyeron, fíjense, ni al mismo maestro, muchos no le creyeron. Ahora le creerá al pastor Sergio Soto que le está diciendo la palabra al frente. Bueno, fíjense, vamos a seguir leyendo. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Dice el versículo 23, fíjense bien lo que dice. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Fíjense, no dijo que los ricos no entrarían al reino de Dios, ¿verdad que no dijo eso? Fíjense bien lo que dice. Cuán difícil es. No significa imposible. Cuán difícil es. Pero no está diciendo que es imposible que entren al reino de Dios. Solamente dijo que había dificultad para que entraran. ¿Cuál era la dificultad? Ahorita mismo Señor Jesús nos lo dice. ¿Cuán difícil es o cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Y muchos se han basado en ese texto bíblico para decir que los ricos no van a ser salvos, que los que tienen dinero, que mejor hay que estar pobres porque más humildes, y pobrecitos nos vamos al reino de Dios, al cielo. Fíjense, hay muchos pobres que no se van a ir al cielo, ¿sí sabe usted? Porque no han creído en Jesús. Los del África que se están muriendo allá y que adoran a las vacas, en la India por allá, los que adoran a las vacas, a los animalitos, a los ratones, y ellos adoran a la creación, para que usted me entienda. Ellos tienen sus dioses vacas. Sí sabía eso, ¿verdad? Que si usted va circulando, usted llegar a ir a la India por allá, renta un carro, usted va y si hay una vaca en medio de la calle, usted no puede pitarle a la vaca porque se molestan ellos. Capaz que lo pueden echar hasta en la cárcel, porque usted está molestando a su dios vaca. Fíjese bien, no puede usted mover a una vaca porque para ellos son dioses. No sé si es en el África o en la India. La India, ok. Están las vacas gordas, llenas de carne, y la gente se está muriendo de hambre, porque no se las comen. Fíjese bien, hay mucha gente que no prueba alimento allá, por ejemplo carne de estos animales, porque para ellos son dioses. Sin embargo, fíjese bien, los niños que se están muriendo de hambre, o la gente que está muy pobre en el África, ¿qué va a pasar si ellos no creen en Jesucristo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad que no van a ir al cielo? Se da cuenta que no todos los pobres van a ir al cielo, porque puede haber, yo he visto personas muy, muy humildes, digo, no humildes, pobrecitos. Los he visto que de plano a veces uno tiene que ayudarles porque no tiene, hay que ayudarles a los pobres. ¿Cuántos saben? Jesús nos envió a ayudar a la humanidad. Sin embargo, ya llegué yo y lo ayudé por ahí económicamente, y le dije, pero tienes que recibir a Jesús, porque el mejor regalo que nos puede dar Dios es a su Hijo. Él ya nos los dio.
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces yo le dije, mira, pero tienes que recibir a Jesús, que es el mejor regalo. Es más, es la mejor herencia que puedes recibir. A lo mejor no un billete de 100 pesos te va a ayudar. Lo que sí te va a ayudar es conocer a Jesús. Y Jesús mismo te va a ayudar para que salgas adelante en esta vida. Eso es un hecho. Sin embargo, esa persona recibió el billetito y que dijo, con permiso me voy, yo no creo en tu Dios. No le importó Jesús. ¿Usted cree que esa persona, siendo pobre, usted cree que va a ir al cielo? Él negó a Jesús, rechazó a Jesús. ¿Se dan cuenta que no todos los pobres van al cielo? Sin embargo, hay ricos que sí van al cielo porque creen ¿en quién? En Jesucristo. Si no depende de tus obras, no depende de tus bienes, depende que tú seas un creyente, que tengas fe en ese que pagó el precio por nosotros. Ok. Marcos capítulo 10, hablando del hombre rico que se le acercó a nuestro Señor Jesús. Ese hombre rico tenía muchas posesiones y le dijo, Señor, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? Es decir, ¿qué voy a hacer para irme al cielo? Jesús le dice, pues vende tus bienes y dáselo a los pobres. No porque Jesús lo quería dejar pobre, pues, sino al contrario, era Jesús que quería bendecirlo aún más. Quería que entrara al reino de Dios, pero también que tuviera bienes. Darlo, le dijo Jesús, y tendrás tesoros en el cielo. Créanlo que los tesoros de los cielos usted los puede atraer a la tierra por medio de la fe. ¿Me explico? Allá están en el cielo los tesoros, ¿estamos de acuerdo? Pero dijo Jesús, el justo por su fe vivirá. Es por fe para que sea por gracia, Romanos 4:13, 4:16. Por medio de la fe usted hace que Dios se manifieste en esta tierra. Pero igual pasa en la sanidad. ¿Qué pasa en la sanidad? Si alguien viene enfermo el día de hoy va a sanar. ¿Qué pasa con la sanidad? Dios no va a sanar a uno que no cree en Jesús, ¿me explico? ¿Por qué Dios no ha sanado a muchos que están en los hospitales? Muchos se han muerto de cáncer, que conozco yo. Muchos se han muerto de un paro cardíaco, de un derrame cerebral. Hay mucha gente que ha muerto. Muchas personas que están enfermos de diabetes también han muerto. Muchas personas con un problema físico han muerto, porque no les funciona un órgano. Por ejemplo, un riñón no les funciona y se mueren porque un riñón no les funciona. Fíjese bien, ¿por qué Dios no los sanó a ellos? Porque ellos no ejercieron fe, ¿estamos de acuerdo? Porque a lo mejor nunca oyeron de Jesús, a lo mejor nunca oyeron del sanador, o oyeron una cosa incorrecta del sanador. Puede ser que nunca oyeron de Jesús, que por su llaga habían sido sanados. O segundo, que oyeron cosas incorrectas del sanador. A lo mejor le han de haber dicho a alguien, por ahí llegó y le dijo, bueno, es que a lo mejor ese cáncer es porque Dios te tiene así, porque Dios te quiere así. Porque Dios te tiene a lo mejor enfermo para que te acerques más a Él. Eso es lo que comúnmente se nos había enseñado. ¿Por quién? Por muchos estudiosos de la Biblia, sin mencionar nombres, no sé. Se nos había dicho que Dios nos castiga con enfermedades de hijos, con problemas financieros, con que Dios nos quiere a lo mejor en un hospital, a lo mejor para probarnos. Dice que Dios no nos prueba con el mal, Santiago 1:13. Dios no puede ser tentado o probado por el mal, ni Dios nos tienta tampoco a nosotros. Santiago 1:13, Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva, es decir, todo lo bueno que hemos recibido viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, si dijo que es Jehová Rafa, su sanador, jamás va a variar lo que ha salido de su boca. Muy bien, Marcos capítulo 10, versículo 24, en el 23 le dijo, cuán difícil, dijo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y regularmente dicen basado, bueno, los ricos no van a ser salvos. Pero fíjese bien, Jesús no dijo que era imposible. No dijo que era imposible, ¿verdad? Se dan cuenta que difícilmente significa que se les complica, pero no significa que no van a ser salvos, que no van a entrar al reino de los cielos. Ok, versículo 24 dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos. Fíjense bien, los discípulos, ¿qué dicen? Se asombraron de qué? De la frase que dijo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. ¿Por qué cree que se asombraron? ¿Porque eran pobrecitos? ¿Por qué cree que se asombraron? Porque ellos tenían bienes. Dice, nosotros también nos vamos a ir al infierno, me lo he dicho. Imagínense,
Los hijos de Zebedeo, ¿sabían ustedes que eran empresarios que tenían barcos y tenían trabajadores? Los hijos de Zebedeo tenían barcos, eran pescadores, sí, pero ellos tenían barcas también donde tenían trabajadores. Verifíquenlo en la Biblia usted. Ahorita no lo voy a llevar para allá, pero los hijos de Zebedeo dejaron las barcas con su padre y a los trabajadores que tenían, y ellos se fueron a seguir a Jesús. O sea, no eran unos simples pescadores que dicen, pues ahí ando sacando el diario, hermano. Ahí ando trabajando a ver cuánto sale por ahí de pesca para sacar para comer cada día. No eran así. Eran personas que tenían barcas. Inclusive, ¿sí saben usted que Jesús se subía siempre a una barca? ¿Sí sabía eso? Llegaba, y se metía a la barca y ahí predicaba arriba de la barca. Muy bien. Eso en otra ocasión lo vamos a ver. Marcos capítulo 10, versículo 24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, fíjense, ya les aclaró la frase. Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios, pero ya no dijo, fíjese, ya no dijo los que tienen riquezas, ya no lo dijo así. Fíjese bien cómo lo aclaró Jesús. Cuán difícil entrarán en el reino de Dios. Ya no dijo los que tienen, los que confían, fíjese, en las riquezas. Es muy diferente tener riquezas a confiar en las riquezas. ¿Me explico? Jesús, en pocas palabras, lo que estaba diciendo, que el amor de los seres humanos no debe de estar en las riquezas, sino en el que hizo la obra redentora, que es Jesús. Tú debes de buscar primeramente el reino de Dios, dice Mateo capítulo 6. Busca el reino de Dios, busca a Jesús, busca conocerle más, y todo lo demás, dice, te será añadido. Y luego le dijo Jesús, hombres de poca fe. Pero fíjese bien, cuán difícil es, dijo, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios, pero ya no dijo los que tienen riquezas, sino los que confían en las riquezas. Que su primer amor es el dinero, que su primer amor son los bienes materiales, y no es Dios su primer amor. Por eso le dijo Jesús, difícilmente entrarán, no los ricos, sino los que están confiando en la riqueza. Hay personas que no necesariamente, ¿cómo se llama? Slim, Carlos Slim se llama, ¿verdad? El millonario. A lo mejor ese hombre algún día llega a creer en Jesús, en Jesucristo, y créalo que a lo mejor va a ser más humilde que cualquier persona que no tiene ni dónde vivir. ¿Por qué razón? Porque hay pobres altivos. ¿Sí sabe que usted que hay pobres altivos? Hay pobres altivos. Y hay pobres que confían en sus riquezas. Fíjese, hay pobres que confían en las riquezas, porque su mentalidad y su mirada están puestos en su trabajo. Su mente y su mirada están puestos en lo que perciben cada quincena. ¿Cuál es la fe que debemos de tener en Dios? ¿Cuál es la fe? ¿Verdad que eso estamos hablando los miércoles? Así que le conviene escuchar eso. Fíjese bien, cuando alguien labora en una empresa, esto lo dijimos el miércoles, sabe que si entró el día 1 de noviembre, el día 15 va a recibir un cheque. ¿Sí o no está plenamente convencido? Si no, demanda al patrón, ¿verdad? Cada quien que trabaja sabe que cuando llegue la semana o el día 15 de cada mes, de cada quincena, el día 15, el día 30 o 31, de cada uno de los meses sabe que va a recibir un cheque, ¿sí o no? Están plenamente convencidos que el patrón les va a pagar, ¿sí o no? Fíjense, eso se llama confianza. ¿En quién? En que el patrón te va a pagar. ¿En quién tienen confianza? En un patrón. Pero ¿por qué no creemos que Dios nos va a suplir a nosotros? Así, créanlo que Dios es mejor patrón que cualquier patrón humano, que cualquier jefe humano. Dios es mejor, créanlo. Y Dios nunca les va a fallar. Sin embargo, cuando depositamos nuestra confianza en lo que nos va a dar una persona, pero no creemos en lo que Dios nos dice en su palabra. Cuando se les dice a usted, oye, hermanos, por favor siembren en el reino, porque cuando ustedes dan en el reino, Dios se los va a multiplicar. Hermano, con permiso, voy al baño.
Está como una hermana en Culiacán, Sinaloa, cuando estábamos ahí en Sinaloa. Cada vez que llegaba la hora de que sembraran en el reino, dad y se os dará, dijo Jesús. Cada vez que se trataba de dar, caía bajo el poder del Espíritu Santo y duraba media hora. No sé usted de eso, fíjese. Debemos de confiar